Bienvenidas y bienvenidos a Becas y Posgrados, tu pasaporte al mundo, el podcast donde exploraremos cómo convertir tu sueño de estudiar en el extranjero en una realidad. Si alguna vez has pensado en aplicar a una beca para hacer un posgrado fuera de tu país, pero no sabes por dónde empezar, este episodio es para ti. Hoy hablaremos con personas que lo han logrado. Compartirán sus experiencias y te daremos consejos claves para que tú también puedas dar ese gran salto. En este episodio queremos inspirar y orientar a todas esas personas que sueñan con estudiar en el extranjero y vamos a brindar desde la propia experiencia de vida de nuestros invitados especiales información importante sobre el proceso de aplicación y el impacto que tiene en la vida personal y profesional esta experiencia. Este episodio va a tener una modalidad conversacional porque vamos a estar compartiendo y dialogando con diferentes jóvenes que desde su experiencia van a compartir cómo lo han vivido, qué han aprendido y sobre todo que todo esto sea de una información valiosa para ti que estás soñando con esa oportunidad. Así que quédate con nosotros y descubre que estudiar en el extranjero con una beca es más que posible. Es un inmenso placer poder contar en este segundo episodio de la segunda temporada del podcast de Siva, el placer, el privilegio de estar con ustedes, conversar sobre la experiencia que han tenido de estudiar en el extranjero. La verdad que muchísimas gracias por estar, por dedicar este tiempo de su sábado a compartir su experiencia, porque no siempre las personas están dispuestos a hacer eso. A veces vivimos y no queremos, o ya sea porque, bueno, por muchas razones, a veces a las personas les da pena, a otras como no les motiva el compartir, pero siempre es valioso porque estoy segura que hay muchas personas que están pensando que esto es imposible o que es muy difícil y el ver y conocer las historias reales de vida y de éxito, pues ayuda, inspira y bueno, gracias por eso. En este caso, conectados hoy desde diferentes latitudes, estamos aquí, bueno, en la mayoría estamos desde México, aunque desde diferentes regiones. Aquí estamos desde Jalapa, desde Mérida, Campeche y bueno, Laurita desde España, en Valencia. Pero las historias que vamos a relatar no son necesariamente de estos países, también vamos a hablar de las experiencias que hemos tenido en otros. En algunos casos coincide el lugar donde están hoy, pero bueno, vamos a conversar sobre las experiencias que han tenido. Vamos a empezar por aquí. Laura Bueno, bienvenida, muchas gracias por estar. En el caso de Laurita, nos va a relatar su experiencia en su estudio de maestría en la Universidad de Valencia, una maestría en género muy buena, que por cierto tuve la oportunidad de coincidir, no en la maestría en sí, porque ella estaba en su maestría y yo estaba haciendo mi estancia de investigación, pero me metía en sus clases de un poco meticha y nada, era permitido y la verdad es que me gustaba muchísimo compartir, eran diálogos súper interesantes. Ahorita vamos a conversar sobre la experiencia de Laura porque era un grupo muy internacional y la verdad es que seguramente sé que así fue, que ha marcado la vida de ella el intercambio con personas de tantos contextos diferentes. Entonces, Laurita, gracias por estar acá. Tenemos también a Carlos Manuel Osorio, que la historia de Carlos es parecida a la mía, ¿no? O sea, Carlos y yo no estudiamos como tal un programa de posgrado en el extranjero así completo. Tanto Carlos como yo estudiamos nuestra maestría y nuestro doctorado en Cuba. Por cierto, Carlos fue compañero mío del mismo grupo del doctorado curricular colaborativo en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y él tuvo, así como yo, la experiencia de hacer una estancia de investigación en el extranjero y en este caso en Portugal. Entonces con Carlos vamos a conversar ahí sobre cómo fue esa experiencia, además en un país que no es de habla hispana, los desafíos, ¿no? de hablar en portugués y cómo eso también ha impactado tu trayectoria profesional y te ha abierto otras oportunidades. Muchas gracias, Carlos, por estar y por compartir tu experiencia. Del lado de acá, estoy aquí recorriendo mi pantalla, tenemos a Diana Otero, que está en estos momentos realizando sus estudios de una segunda maestría
y en este caso con una beca CONACYT. Y bueno, pues nos va a contar de su experiencia en este momento como estudiante de posgrado en la UADY, pero Diana también ha aplicado a otras becas, o sea, también tiene la experiencia de aplicación y tomó sus decisiones. Entonces vamos a conocer de esa historia también de éxito, sí, porque todos los que estamos aquí obviamente han sido invitados porque hemos tenido la experiencia de estudiar en el extranjero y hemos tenido la oportunidad de contar con una beca que nos favoreció ese proceso. Solange García Contino, que si vieron el primer episodio de la segunda temporada, ya conocen un poquito de la historia de Solange, pero Solange repite porque nos quedamos un poquito con ganas, Solange, de conocer algunas cosas de tu interesante trayectoria y por eso repite Solange como invitada para profundizar en algunos elementos que no nos dio tiempo ver en el primer episodio. Así que ya saben, Solange, que ha tenido 2 experiencias de estudios de posgrado, en este momento es estudiante de doctorado, también becada por CONACYT. Y Arleti Pacheco, bienvenida también Arleti. Bueno, todos somos miembros de CIBA, pero bueno, casualmente también contamos con la experiencia y por eso mi invitación especial. Arleti también está estudiando una segunda maestría, en este caso compartiendo con Diana en la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida. Y bueno, en este caso, Arleti tiene como el sello de estar empezando, de estar viviendo por primera vez, pero así como muy fresquito, porque Laura ya, por ejemplo, ya nos va a relatar una historia de hace un tiempo, Carlos también, pero en el caso de Diana, de Solange y de Arleti, están viviendo en este justo momento la experiencia de ser becarias, ¿no? Entonces, bienvenidos todos, muchas gracias y abrimos así este episodio donde vamos a conocer de historias inspiradoras, historias reales y que ojalá les sirvan de motivación porque estudiar en el extranjero es un sueño, pero lo podemos hacer realidad. Y si todos nosotros lo hicimos en nuestros momentos, pues tú también lo puedes hacer. Quédate y verás qué interesante todas estas historias que vamos a compartir. Para muchos, el proceso de aplicar a una beca suena imposible, abrumador, demasiado complicado. Y a ver, ciertamente no vamos a decir que es un proceso fácil, que podemos hacer con ojos cerrados, que siempre que apliques vas a quedar o vas a ser seleccionado. No es ese el mensaje que queremos transmitir. Definitivamente es un proceso desafiante, retador, pero es un proceso posible y que nos podemos preparar conociendo cuáles son las exigencias y qué debemos aprender. Por ejemplo, hay que saber por dónde empezar, cómo hacer de nuestro perfil un perfil competitivo, cuáles son las oportunidades, porque cada una tiene características diferentes en los procesos de aplicación. Bueno, hay mucha variedad definitivamente y por eso, para empezar a conocer un poquitico sobre el proceso de aplicación, me gustaría invitar a compartir su experiencia a Diana Otero Solís, quien en este momento está disfrutando de esta oportunidad, que sin duda lo es, la de una dedicación exclusiva al estudio cuando tenemos la posibilidad de contar con el financiamiento de una beca y nos dedicamos de manera exclusiva a estudiar, a diferencia de la experiencia de la mayoría de las personas que estudian un posgrado mientras trabaja y tiene que combinar una cosa con la otra. En el caso de ser un becario y que te cubre, digamos, todas tus necesidades, por lo menos para mantenerte durante la realización de esos estudios, es una gran oportunidad. Diana Otero Solís, que es máster en psicología educativa y está realizando estudios de una segunda maestría. Diana, ¿por qué estudiar una segunda maestría y no un doctorado? Coméntanos primero de esta decisión y luego de cómo fue que descubriste esta opción, qué requisitos tuviste que cumplir en ese proceso de aplicación. Bueno, primero gracias por invitarme nuevamente. Yo pues en Cuba tenía más referencia, digamos, de las becas en España, de las de México no tenía tanto, y entonces pues a través de colegas, bueno, como Solange que está aquí, y tú misma que habían tenido experiencias en México, pues pude conocer un poco de esta oportunidad realmente de estudios en México. ¿Por qué hacer una segunda maestría? Pues... A ver, un paréntesis, Diana, porque quienes nos escuchan, también creo que aquí hay un mensaje importante. En realidad y honestamente, tú querías ir a estudiar a España. Sí, la verdad sí. Ya.
Pero fíjense una cosa importante. Hay que pensar en los destinos, o sea, porque es válido, ¿no? ¿Dónde me gustaría ir a estudiar? No, me gustaría ir a estudiar aquí, me gustaría ir a estudiar allá. Luego, en ese país a donde a mí me gustaría estudiar, qué oportunidades, qué requisitos, qué condiciones y definitivamente a partir de ahí tomar decisiones. En tu caso, un pasito atrás porque creo que es importante, tú en la verdad querías ir a estudiar una experiencia en España, pero ¿qué pasó, Diana, antes de hablar de México? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el programa al que aplicaste? ¿Llegaste a aplicar? ¿Cómo fue? Ah, sí, pues yo valoré varias opciones que bueno, es un aspecto importante a considerar, tener como varias opciones para aplicar. Y sí apliqué a dos en España. Otra cosa importante en ese proceso es saber que la beca y el posgrado no es lo mismo, o sea, no es el mismo proceso. Generalmente son independientes. Bueno, en el caso de México ya vamos a ver que están bastante ligados, pero en el de España sí, sí, muchas veces son completamente independientes. El proceso de la beca y el del posgrado. Entonces en España me pasó, apliqué a dos becas, una en la Universidad de Salamanca, que me aceptaron en el posgrado, o sea, en la maestría sí me aceptaron, pero como la beca es muy competitiva, pues en el caso de la beca no me la otorgaron. Y otro proceso que hice fue en la Universidad de Alicante, que bueno, en este caso sí se hacía primero el proceso de la beca y luego ya si te aceptaban, daban esa oportunidad, ¿no? De que si te aceptaban la beca, entonces iniciaras el proceso para el posgrado. Y en ese caso, bueno, igual tampoco la beca me la otorgaron y bueno, ya entonces me decanté más por las opciones de México, que igual valoré varias opciones. De doctorado porque ya había hecho una maestría, pero bueno, ahí entra la valoración de los requisitos que te piden, ¿no? Y eso fue algo que influyó mucho porque piden en casi todos los casos un examen de inglés internacional, o sea, que tengas un certificado. Para el nivel de doctorado, por supuesto, son más requisitos que para una maestría. Entonces, en ese caso pedían un examen internacional que desde Cuba es muy complicado hacerlo. Y bueno, pues entonces por eso valoré la posibilidad de hacer una segunda maestría y buscar las opciones que estuvieran más cercanas a mi campo. También acá en la ciudad de Mérida, porque bueno, siempre tenemos como mucha información de diferentes problemáticas que hay en los distintos lugares de México. Y con respecto a la seguridad, la cercanía también con Cuba, pues por eso valoré la opción de la Universidad Autónoma de Yucatán. Diana, has dicho varias cosas que quiero rescatar porque son importantes. Primero, esto de que es diferente el posgrado de la beca. Y aquí es importante hacer porque muchas personas piensan que es lo mismo, que una cosa es exactamente lo... No, no, no. A ver, dos cosas. Primero, tú puedes ser seleccionada o no para el programa de posgrado. Y como en tu caso fuiste seleccionada y pudiste haber ido a estudiar una maestría en Salamanca, muy buena universidad, pero tenías que entonces autofinanciarte lo que implicaba ese proceso, ¿ok? Entonces, claramente, puede ser, cuando hablamos del podcast, posgrados y becas, tu pasaporte al mundo, puede haber una persona que tenga esa motivación, ese sueño y que cuente con los recursos, ya sea personales o de apoyo de sus familiares, etcétera, y que sea aceptado y pueda entonces disfrutar de esa oportunidad autofinanciándose ese programa de posgrado. Y sabemos que, bueno, conocemos de historias de personas que cuentan con esos apoyos y lo pueden hacer. En tu caso, al no tener esos recursos, claramente descartas esa opción. Muy bien, esto es lo primero porque vamos conociendo cómo tenemos que tomar decisiones en función de nuestras condiciones. Bien, ahora, has dicho otro elemento importante. Cuando pensamos y seleccionamos un país determinado, ahí también tenemos que considerar y valorar otros elementos. Dentro del país, las características del país, del lugar. Has mencionado el tema de la seguridad. Sabemos que en México, lamentablemente, es un problema y hay zonas que realmente son bien complejas. Y Mérida sabemos que es de los lugares más tranquilos y más seguros, también por la cercanía. Entonces, fíjense cuántos elementos son necesarios que una persona considere o tome en cuenta a la hora de emprender ese camino. Como decía Solange, en el episodio primero de esta temporada hablaba de las elecciones responsables. Y las elecciones responsables implican todo esto.
porque luego entonces padecemos cosas y tiene que ver con estas decisiones también, la selección de los programas, porque a veces nos metemos en cualquier programa y luego no tenemos éxito porque no tiene nada que ver con nosotros. Así que muy bien, Dianita, estos elementos. Ahora, también lo del doctorado, el tema de, ya tú tenías una maestría y cualquiera diría, bueno, ¿por qué no estudio un doctorado? Es que a veces los requisitos para el ingreso, a pesar de que honestamente sabes mucho inglés y también francés, o sea, que no era una cuestión de conocimiento, sino una cuestión de dificultad para la realización del examen. Y es triste también que a veces eso nos limite. Pero bueno, una segunda maestría. Muy bien, Dianita. ¿Cuál fue la parte más desafiante del proceso de aplicación? ¿Y qué estrategias de afrontamiento buscaste para solventar todos los desafíos que supone el proceso de aplicación? Coméntame un poquitico sobre eso. Bueno, en general todo el proceso es muy desafiante. Para mí, sobre todo lo que tiene que ver con, como tenía varias opciones, organizar toda esa información y ver el paso a paso de todos los trámites que había que hacer, que siempre es muy complicado en cualquier lugar del mundo. Los trámites son un proceso complicado que lleva tiempo. Entonces eso fue muy desafiante y cumplí con los requisitos porque en este caso de este posgrado hacían exámenes, ¿no? Hay un examen general de ingreso al posgrado en México y luego cada programa de posgrado pone sus requisitos de determinados exámenes o digamos si hay que entregar un proyecto en el caso del doctorado. En mi caso eran exámenes. Entonces, hacer los exámenes también a distancia, porque mis compañeros que están estudiando conmigo desde aquí de México, pues solo acudían a la universidad, hacían su examen presencial y ya. Pero hacer los exámenes a distancia a veces es difícil por el tema de la conectividad, la comunicación con el coordinador de posgrado, para que te haga el examen. Era yo sola, extranjera, en esa generación aplicando a ese posgrado, entonces era como que una atención personalizada en mi caso, los exámenes, las Muy entrevistas. Pues Todo el que eso se fue. cree que esto es fácil, pues no, ya Diana lo ha dicho. Hay exámenes y más de uno. O sea, en el caso de México, el conocido, el SANI, es un examen, digamos que es integrado. Después en otro episodio, cuando nos dediquemos un poquitico a profundizar los requisitos, las exigencias, cómo prepararnos, podemos profundizar. Pero lo que sí quiero dejar claro es que no es tan sencillo como mandar un correo o no, no, no. Hay exámenes, hay procesos de selección, esto es competitivo. Se tienen en cuenta muchas cosas, tu currículum, tu trayectoria, tus notas, porque tú tienes que entregar tu certificación de notas, o sea, hay muchas cosas. Entonces, en este caso, Dianita, tuviste que hacer un examen como integral y también tuviste entrevistas. Entrevista y un examen de conocimientos específicos del programa que aquí voy a ingresar. Bien, entonces vamos a también, quiero que nos queden claras algunas cosas porque tampoco la idea del podcast es presentarlo, venderlo como una alternativa sencilla, fácil, que no reta, que no desafía, para la que no hay que prepararse, todo lo contrario. O sea, sí lleva preparación y sí es exigente. Muy bien, Dianita. ¿Y qué tal te fue en todo esto? Obviamente obtuviste buenos resultados porque si no, no estuvieras aquí, pero coméntanos de esos resultados, de ¿cómo te preparaste? ¿Qué estrategias para ello desarrollaste? Bueno, fue muy importante eso de ir paso a paso viendo como cada requisito que requería y cómo prepararme. También el apoyo de mis colegas que algunos estaban aplicando al mismo tiempo que yo, otros que ya habían aplicado y estaban acá y me iban orientando mucho. Para mí eso fue muy, muy importante. O sea, como apoyarme en esas personas que ya habían transitado ese proceso y me podían ir diciendo cómo la mejor manera de ir haciendo cada uno de los pasos. Las redes de apoyo. Definitivamente, al ser un proceso complejo y en tu caso, bueno, por primera vez, y aunque ya habías aplicado también a las de España, pero bueno, cada país también tiene sus exigencias diferentes, entonces tener ese apoyo, esa red de apoyo es súper importante. Por eso este podcast, porque sabemos que hay personas en todas partes del mundo. En este caso nosotros somos cubanos, pero el podcast va dirigido a cualquier persona de cualquier latitud. Bueno, en este caso que nos escuche en español básicamente, que quiera esto, que sepa que es posible y que hay conocimientos y elementos que tenemos que dominar para poderlo emprender.
pero que esa red, y hoy por hoy las redes brindan mucha información. A veces puede ser que una persona en su entorno no tenga una red, como qué bueno que la tuviste tú, pero que pueda acceder a un podcast como este o algún espacio de orientación, de asesoría, puede ser realmente relevante para ese proceso. Dianita, si tú tuvieras que dar algunos tips o algunos consejos de cosas que la persona que hoy nos está escuchando y quiera emprender este camino, ¿qué le dirías? A ver, ponte en el rol de quien está, sí, ya disfrutando de esto, pero trata de hablarle a quien está pensando y piensa que no puede. ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo tengo varios que me dieron a mí y también otros como que sobre la marcha fui aprendiendo, ¿no? Es muy importante contar con toda la información. De inicio, consultar las convocatorias para ver bien todos los requisitos y sobre todo eso, como que ir paso a paso viendo cada requisito, qué trámite debes hacer para hacer las cosas con tiempo, o sea, no esperar a último momento, porque no, o sea, no va a ser exitoso el proceso si uno de última hora está preparando todas las cosas, porque son muchos pasos que hay que cumplir. Y bueno, me ayudó a mí que apliqué a varias opciones tener un cronograma. Ese fue un consejo que me dieron y me sirvió mucho, como hacer tu cronograma de cada una de las convocatorias, las opciones que tienes, con las fechas, qué documentos hay que entregar, qué hay que hacer, los exámenes, todo, tenerlo bien organizado. Y lo otro es preguntar, porque a veces las convocatorias pueden pensar las personas que las hacen que están muy claras, pero hay términos que como es en otro país no dominamos, no son los que manejamos. Y entonces es muy importante todo lo que uno no entienda, a los coordinadores de los programas, estarles escribiendo para preguntarles. Y si tienes la suerte de contar con personas cercanas que han pasado esa experiencia, que la están viviendo, pues también a esas personas también preguntarles todas las dudas que uno tenga, pues preguntar. Son consejos que yo daría a las Muy personas bien. que... Y yo diría, que has dicho de las varias alternativas y opciones, como psicólogos todos que somos, cuando tenemos varias opciones, somos menos vulnerables a frustrarnos. Aunque esto tiene un desafío importante. ¿Por qué? Porque definitivamente es más complejo alternar o llevar de manera simultánea varios procesos de aplicación. Sí que es más complejo, definitivamente, pero también te da una mayor probabilidad de éxito, porque si no quedas en uno, puedes quedar en otro. Pero si te aventuras por primera vez, a lo mejor es recomendable probar y tener la experiencia en una, y si no quedas, bueno, pues ya venciste o aprendiste. No quedaste, pero aprendiste de la experiencia, a lo mejor te puedes abrir a llevar o tener la posibilidad de simultanear. Tengo personas Exacto. cercanas que en la primera oportunidad no lo lograron y luego se volvieron a presentar. Es muy importante también mantener la motivación, la verdad, porque el proceso es difícil y no desanimarte, porque en una de las opciones que a mí me pasó, en algún momento me desanimé en las que no quedé y entonces es muy importante mantener la motivación para poder seguir el proceso. Excelente. Dianita, y quiero cerrar y hacer un corte con esta idea. No pensemos que a todas las becas y programas de posgrado a los que vamos a aplicar vamos a ser seleccionados. En nuestra experiencia, en mi experiencia, he aplicado a varias que no he sido seleccionada. Y también he aplicado a otras varias en las que sí he sido seleccionada. Y como dice Dianita, hay que mantener la motivación y no desanimarnos porque no hayamos sido seleccionados, porque los procesos de selección responden a muchos criterios, muchas cuestiones, y no quiere decir que tú no seas valioso. Significa que para esa oportunidad, pues no es. Yo, por ejemplo, recuerdo que lloré muchísimo cuando apliqué a un doctorado en Brasil y ya había vencido varias fases y ya yo me veía en Brasil estudiando mi doctorado. Era una beca sándwich que me habían aprobado incluso por la universidad para estudiar 6 meses allá y 6 meses en Cuba. Y ya yo me veía allá estudiando y finalmente no quedé. Y fue frustrante, sí fue frustrante. Después también apliqué para otra beca en Austria y tampoco quedé, pero aprendí muchísimo porque fue un proceso de aplicación en inglés completo y fue desafiante, pero lo hice bien, lo que no, sencillamente no quedé. Y luego entonces ya casi que yo no quería aplicar a más nada y fue que entonces apareció esta opción y entonces realmente el mensaje es, aunque no quedes una, 2 veces, no importa,
tú prepárate, que es posible hacerlo, pero bueno, lleva bastante preparación. Así que, como ven, con organización y perseverancia se puede lograr. Ahora pasemos a la siguiente parte de cómo es realmente vivir y estudiar en otro país. Pero vamos a hacer un corte antes de conocer esta otra parte del proceso, porque una cosa es soñar, otra cosa es aplicar, quedar y tener esa satisfacción, y la otra es ejecutar toda esa experiencia. Hacemos una pausa y seguimos. Muchos sueñan con estudiar fuera, pero una vez que llegan a otro país, la experiencia puede ser muy diferente a lo que imaginábamos. Hoy nos acompaña Laura Bueno, quien nos contará cómo fue esa experiencia de estudiar en España, que fue además la primera vez que viajó, la primera vez que salió así como sola de su país a un lugar totalmente desconocido, y que definitivamente uno sueña, se representa, se imagina muchas cosas, pero una cosa es lo que nos imaginamos y otra lo que en realidad es. Ahora, la experiencia de Laura para mí es muy particular y distinta a la experiencia que están viviendo, por ejemplo, Solange, Diana, Arleti, porque la beca de Laura en la Universidad de Valencia implicaba vivir en una residencia estudiantil. Por cierto, residencia en la que compartí también yo, o sea, coincidimos la mía fue más corta, claramente, yo estuve solamente poco menos de 3 meses. Laura cumplió todo su proceso de maestría. Entonces, Laura, ¿cómo fue ese primer mes? Piénsate, retrotráete un poquitico a ese primer mes en Valencia, llegar a España, a Valencia, a una residencia, personas nuevas, extranjeros, porque tenía una característica esa residencia que era muy internacional, no era con españoles, había de todo. Entonces, cuéntanos cómo fue eso. Bueno, pues primero, gracias por invitarme a este espacio. Y sí, como dices, Agnia, estudiar en España ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido, pero también llena de retos y aprendizaje. Pues sí, este primer mes fue como una montaña rusa de emociones, porque hubo muchos cambios que tuve que afrontar en un principio. Cambio desde lo más mínimo, la comida, los horarios, la forma de socializar era muy diferente a lo que yo conocía hasta ese momento, y al principio sí que me costó un poquito, pero poco a poco fue algo que pude ir aprendiendo e integrándome. Incluso también todo el papeleo de un principio, porque en un principio cuando llegamos pues tienes que tramitar el número de identidad de extranjero, o sea, todos estos papeles para estar de forma regular en el país, y tuve que investigar. Por suerte también conocí personas que me ayudaron, pero todo fue muy nuevo en ese sentido. Entonces realmente por eso digo, una experiencia con retos, pero también muy bonita. Desde el punto de vista cultural y emocional, ¿cómo fue esto de convivir, de comer, de salir? Sí, porque la residencia tenía un comedor, bueno, tiene. Por cierto, a mí me encantaba la comida. Me recuerdo que comí una cantidad de aceitunas. Esto es un paréntesis, la verdad es que muy rico. Pero esta experiencia de comer, de convivir con personas desconocidas y personas de tantas diversas culturas que tienen sus formas y su todo distinto, ¿cómo fue eso, Laura? Pues a ver, yo creo que realmente fue una suerte, porque por un lado sí, el tener que adaptarte a unos horarios específicos, que de hecho, por ejemplo, en España se cena muy tarde comparado con como nosotros lo hacemos, y luego la comida en sí es muy diferente, hay cosas diferentes, y en un principio pues te extraña lo que estás acostumbrada a comer y tal, pero creo que fue una suerte estar en una residencia con tantas personas, porque al final todas esas personas llegaban de cierta manera como yo. O sea, eran personas que venían de otro país, que no tenían redes en España, y también era su primera vez en un sitio diferente. Y yo creo que eso nos permitió pues hacer una red entre todos, ¿no? Ayudarnos mutuamente y también aprender de la cultura de cada uno, de las maneras, de las formas de pensar cada uno. Y yo creo que eso influyó muchísimo en que fuera más fácil el proceso de adaptación. Incluso
amistades que hice en ese momento las sigo conservando actualmente, son mi familia acá en España. Entonces creo que fue una suerte. Los países, Laura, para que vean la diversidad de Colombia, Marruecos, Perú, Ecuador, Guatemala, México, y luego de España obviamente también. También los encontraban estudiantes que venían menos tiempo, pero de otros países de Europa, Alemania, Italia. Entonces realmente era una diversidad grandísima y de alguna manera todos encontramos como nuestra familia al estar todos en una situación donde nos sentíamos de cierta manera lejos de casa y juntos pues construimos nuestra nueva casa acá. Exactamente. Y Laura, estudiaste un máster en género. ¿Qué diferencias encontraste entre la forma de estudiar? Porque tú habías estudiado, de hecho, empezaste a estudiar una maestría en psicología clínica en Cuba y también hiciste otros posgrados, o sea, cursos de posgrado. Ya tenías una experiencia clínica, trabajabas, ejercías. Y bueno, fue también un máster interdisciplinar, porque sabemos que ahí en ese máster de género habían personas de diferentes disciplinas. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de estudiar ese máster? Las formas de enseñarlo, las dinámicas. Coméntanos un poco de esta parte académica de estudiar esa maestría. Sí, por un lado el hecho de que fuera interdisciplinar fue un plus para mí, porque como dice, en clase habíamos personas de diferentes profesiones, periodismo, trabajo social, psicología, derecho. Entonces eso como que daba la perspectiva de la temática, que en este caso el género era la temática central, desde las diferentes profesiones y luego desde los diferentes países. Y eso creo que enriquecía mucho el máster más allá del propio temario y tal. Y por otro lado, así del sistema académico, creo que, por ejemplo, una de las diferencias es que sentía como que en este caso se fomentaba mucho más la autonomía del estudiante. Es como que no había muchas tareas ni muchos exámenes, era más un proceso donde tenías que investigar por cuenta propia. Entonces, de alguna manera eso hacía que algunas personas a lo mejor se quedaran en lo básico, pero si querías saber más sobre el tema, pues dependía mucho más de ti que de una presión externa, vamos a decir así. Y por otro lado, otra de las cosas que noté es que la relación con las profesoras, por ejemplo, de hecho fue una cosa que al principio me chocaba porque en Cuba estaba acostumbrada a llamar de usted a los profesores y la relación como que era más jerárquica tal vez, y acá en España pues se llaman de tú, es como más cercana, y en un principio pues me sentí incómoda al decirle tú a una profesora, pero luego poco a poco uno se va acostumbrando. Y otra de las cosas que también noté la diferencia es en la tecnología, que por ejemplo para entregar un trabajo, un ensayo, todo era a través de una plataforma digital. No, o sea, en Cuba pues imprimía, en el momento que yo estudié, se imprimía el trabajo, lo entregabas en mano. Y aquí era diferente, incluso en un principio al no estar adaptada, pues me daba miedo de que no lo hubiera subido bien a la plataforma, que no llegara. Entonces fueron cosas diferentes para mí que poco a poco me adapté, pero en un principio pues fueron nuevas. Y recuerdo que de alguna manera esta no presión de sistematizar cosas te llevó un poco a procrastinar. Y recuerdo que después tuviste que meter un sprint. Exacto. Y vamos, que saliste muy bien y todo bien, porque también había una buena formación de base, pero esto que comentas, por un lado, sí, que puede fomentar la autonomía, la independencia, pero claro, si uno no maneja adecuadamente eso, puede pasarte un poquito de factura, o sea, que es un desafío también. Exactamente. Incluso, por ejemplo, para entregar trabajo es como que te daban 2 fechas de entrega. Y a mí, o sea, para mí era raro porque de donde vengo es como hay una fecha de entrega y luego si sales mal en el examen o lo que sea, pues vas como a recuperación. Aquí era como que te daban varias fechas y eso me confundía muchísimo, no lo entendía, pero lo que dices, por un lado, te da más autonomía, pero por otro lado, pues entonces atrasarte o que pasen estas cosas, entonces también un aprendizaje de también uno, pues, ser más responsable, aprender a controlar mejor los tiempos y por eso también fue enriquecedor.
¿Cómo cambió Laura tras haber estudiado un máster en género en particular? Porque sabemos que cuando uno estudia se transforma, y cuando uno estudia esos temas en particular, creo que un poco más, porque te empiezas a cuestionar muchas cosas de cómo ves el mundo, y sobre todo por la marca diferenciadora de esa experiencia de saber, de escuchar referentes tan, porque a ver, uno vive en un país, nunca había salido, y uno es resultado de sus influencias familiares, sociales, hay símbolos que son compartidos, muchas cuestiones que vienen de ese contexto, y que luego uno los puede poner totalmente a cuestionar todo eso, no solo por los propios estudios, sino también por los referentes de otras partes. Donde seguramente encontraste asombros de cómo funcionan y cómo las personas piensan determinados temas. Bueno, ¿cómo se transformó Laura en ese proceso? No solo por el estudio del máster, sino por Laura vivir sola, lejos de su familia, lejos de la protección que sin duda supone vivir con tu familia. Pues sí, la verdad, o sea, lo que dices no solamente es un crecimiento académico, sino personal en todos los sentidos. En ese momento, o sea, cuando viví en Cuba, pues lo que dices, vivía con mis padres, como de cierta manera sentí una seguridad. Aquí pues tuve que aprender a valerme por mí misma, a tomar decisiones, a dar pasos o a afrontar retos que nunca había tenido que afrontar antes, pero de cierta manera eso hizo que me sintiera muy orgullosa de mí misma, porque como que sentí que empecé a hacer cosas o empecé a tomar decisiones que tal vez yo creía que no era capaz de poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, sí, supone también un crecimiento del autoconocimiento, de verte también hacer cosas de las que a lo mejor no creías que eras capaz. Y por otro lado, el tema del género, pues me marcó muchísimo la visión del mundo. O sea, después de haber hecho esos estudios, pues las perspectivas del mundo, de la sociedad, de cómo funcionan las estructuras, pues me cambió completamente. Es como acá decimos, pues ponernos las gafas violetas, ¿no? Entonces, eso ha marcado mucho, incluso en mi vida personal, mis decisiones de pareja o en los sitios donde he querido trabajar posteriormente, pues ha influido mucho esa nueva perspectiva a raíz de haber hecho estos estudios. Muy bien, excelente. Sin duda, Laura, una experiencia muy, muy interesante. Y bueno, vamos a seguir profundizando en tu historia, Laura, y ya sabes que tienes la invitación hecha para dedicar un episodio a esta historia, porque sabemos que España es un país que recibe muchísimo estudiantes de muchos países, ya tú lo has relatado. Hay estudiantes de muchas partes del mundo que asumen o identifican España como destino para estudiar, y me gustaría dedicar un episodio específico a profundizar sobre aspectos de la vida allí, de los aprendizajes, también de la residencia, pero de muchas otras cosas. Así que muchas gracias, Laura, por estar en este episodio y también por aceptar la invitación para seguir compartiendo tu historia. Así que, sin duda, estudiar en el extranjero no solo es una oportunidad académica, ya lo hemos visto en la historia de Laura, sino también es una experiencia transformadora. Y hablando de transformación, vamos a pasar a conocer un poco más de la historia de otra persona, de cómo cambia la vida de quien toma la decisión de estudiar en el extranjero y sale de su casa, sale de la familia, del apoyo que te da ese estar en casa. Y ese es el caso de Arleti Pacheco, quien en este momento está viviendo, justo en este momento, su primera experiencia de estudios de posgrado en el extranjero, lejos de casa y lejos de su país. Quisiera hablar con Arleti sobre el proceso de adaptación. ¿Cómo fue ese proceso de despedirte de la familia, de estar lejos, de no verlos en un tiempo? No siempre son los mismos tiempos, depende de muchos factores, pero ¿cómo fue ese proceso en tu caso, Arleti? Bienvenida. Muchas gracias, igual por la oportunidad de dialogar y compartir un poco, ¿no?, la experiencia, que como bien dices, es una experiencia relativamente cercana, ¿no? O sea, llevo poquito tiempo acá, apenas 6 meses en México, específicamente en Mérida.
Y efectivamente el hecho de salir de casa y salir de mi país implicó muchísimos retos para mí. Había una ambivalencia emocional ahí importante porque por una parte sí sentía como que era un paso que necesitaba ya dar en mi vida de alguna manera para independizarme, para seguir creciendo profesionalmente. Y también, por supuesto, pues implicaba determinada tristeza, pues tener que estar físicamente separada de mi familia, incluso de mis objetos, porque uno piensa en las relaciones afectivas, por supuesto que son lo más importante, pero uno también pues se acomoda un poco, ¿no? Acomoda un poco su cuarto, su casa y trata de buscar, ¿no? Como ese espacio placentero ahí en el hogar o en el lugar incluso donde uno estaba laborando o desempeñándose profesionalmente. Y por supuesto dejar atrás de alguna manera eso, pues también implicó para mí determinada tristeza, ¿no? Pero sí siento que que ha sido o está siendo una gran oportunidad y de alguna manera me siento como muy conectada a mis padres aún, a mi país, o sea, busco de alguna manera la vía, las alternativas para seguir bien cerquita de ellos a pesar de la distancia, ¿no? Y de mis amistades y bueno, de todo lo que allá tengo. Sí, Arleti, realmente es muy difícil y bueno, ya son 6 meses, imagino que estás extrañando mucho. Yo, bueno, todo el mundo no es igual y hay personas que son más apegadas, otros más, o sea, cada cual lo lleva de una forma diferente, pero yo recuerdo cuando vine para acá, yo dije que no podía estar más de 3 meses sin ir y realmente cada 3 meses durante ese primer año que mis padres estuvieron allá y yo aquí fui, lo cual fue realmente muy difícil desde el punto de vista económico mantener, pero era como una necesidad que yo sé que también de su parte estaba y de la mía, no siempre es posible, a veces estamos muy lejos y los costos no permiten hacer esos viajes, los tiempos, sin duda estar separado de la familia es algo que es una de las partes difíciles de esta historia, ¿no? Que hay que elaborar, que hay que aprender a trabajar con eso para hacernos independientes y crecer, cumplir las metas de concluir exitosamente lo que uno vino a hacer, pero esto es un aspecto que hay que aprender a manejar. En este caso, Arleti, ¿cómo qué estrategias de afrontamiento has activado para, pues, tener un proceso de adaptación favorable y de vivir entonces en un país nuevo, diferente? ¿Cómo estás haciendo? Sí, de alguna manera sí te comentaba hace un momentico que sí me mantengo todo el tiempo comunicada con las familias, con las amistades. Eso me hace sentir un poco más cerca de ellos. Y pues hay determinados aspectos, ¿no? De la identidad nacional que uno nunca deja. Y por ejemplo, la comida. Yo escuchaba a Laura ahora con su testimonio y a mí me ha costado un poco, digamos, empezar a adaptarme y dominar quizás todo lo que tiene que ver con la cultura culinaria de acá de México. Entonces yo me mantengo como que muy cercana a todos los ingredientes y todas las maneras de preparar la Estoy comida comiendo arroz, cubana. frijoles y la Exactamente. tortilla como que no. Exactamente, entonces sí, realmente me ha gustado lo que he probado de la comida mexicana, aunque no me gusta el picante, hasta ahora no lo tolero, pero siento que sí que hay variedad y me ha gustado mucho de ella, pero por ejemplo me sigo acercando a los sitios que hay acá en Mérida que son cubanos, tanto de cultura como de restaurantes, espacios culturales o espacios gastronómicos, incluso sigo por ejemplo espacios audiovisuales cubanos, tanto de humor como la telenovela cubana, no la dejo de Estoy viendo ver. la novela cubana, Siento le que subieron sí, a mi mamá, ay, mira, Leti me recomendó esto. Es exactamente. muy interesante cómo uno trae, ¿no? Esto y sigue, y estás aquí, pero ves la novela, mi mamá ve la novela cubana, tú también, profesora. O sea, yo también me meto a veces no lo sigo mucho, pero sigue uno consumiendo estas cosas que de alguna manera hablan de que no te desprendes del todo y es una manera de estar conectado con dinámicas también de tu
país, el tema de la comida, también, o bueno, en Mérida hay una comunidad de cubanos muy grande y como decías, hay muchos restaurantes que recrean la comida cubana y hay también cosas, eso también ayuda un poco, me imagino, no sé, que ayuda a calzar un poquitico esa nostalgia. Entonces, bueno, Arleti, en este proceso de adaptación que estás, la verdad es que las redes también ayudan, o sea, las redes virtuales como esta, de poder tener la posibilidad de apoyarse, de compartir y de sentirse cercano, como dices, tanto a tu familia como a tus amigos y también tener redes del lado de acá, o sea, pero es un proceso difícil en el que ya va a ir pasando el tiempo y vas a ir aprendiendo a lidiar con eso, pero es la parte que también hay que transmitir a quienes emprendan estos procesos, que es difícil, pero que no todo el mundo, evidentemente para todos no es igual. Bueno, desearte muchos éxitos en el tránsito de este proceso, porque bueno, ya Laura lo vivió, y otros que ya Solán es una veterana, ya Dianita lleva un tiempo, Carlos también, como yo, va a relatar una experiencia ya pasada de hace tiempo, y Arleti, que lo estás viviendo ahora, sé que vas a buscar siempre las estrategias para manejar adecuadamente esto y bueno, que vas a poder intercambiar con tu familia, que sé que también eres muy apegada a ellos. Muchísimas gracias por compartir. Gracias a ti por la posibilidad. Y sí quería apuntar que es súper importante, que una de las estrategias que aquí me ha ayudado un poco más también este proceso de adaptación es el hecho de contar, o sea, no conozco a gran parte, por supuesto, la comunidad cubana que vive acá, pero el hecho de venir y tener a Diana acá, por supuesto, es para mí un apoyo súper importante en todos los sentidos, porque Diana me ha orientado desde todas las perspectivas, todas las dudas, las inquietudes que he tenido desde el trámite, bueno, hasta allá el proceso de un poco de adaptación y de conocer un poco la cultura de acá, la cultura escolar, la dinámica educativa, en fin, y otros aspectos. Entonces, eso sí creo que es súper esencial, porque tenerla ahí aquí físicamente y, por supuesto, aparte de ustedes que están también en México, no exactamente aquí, pero en México, pues me mantiene un poco más de alguna manera cómoda, ¿no? A llevar el proceso. Sí, definitivamente las redes de apoyo son... Exacto, las redes de apoyo, el sentirse acompañado, no sentirse solo, porque este sentimiento de soledad en el extranjero es muy fuerte. Entonces, sí, siempre hay que buscar, en el caso de Laura, fueron personas desconocidas, pero que hicieron esa comunidad y se convierten en una familia, en un referente a quien acudir cuando me siento mal, cuando me siento triste. Tú necesitas de esa comunidad como ser humano. Entonces, bueno, en dependencia de las condiciones, a veces son personas ya conocidas que se enlazan y se profundizan los lazos de amistad. En otros casos toca crear esas comunidades, porque como seres humanos realmente se necesita muchísimo. Entonces, ahora quiero conversar con Carlos, que tuvo una experiencia muy, digamos, diferente, por eso también me gustaba invitar y hablar de cosas distintas en este podcast, en este episodio, porque Carlos tuvo una estancia en Portugal, no estudió como tal, así como un programa completo, pero tuvo una experiencia que estoy segura que marcó su formación, su trayectoria. Carlos, me gustaría que nos comentaras, en tu caso, ¿cómo fue la experiencia de estudiar en un programa o en una estancia de investigación en Portugal? ¿Qué universidad fue? ¿Qué becas? Cuéntanos un poquitico de esta experiencia que tuviste. ¿En qué año fue? Bueno, cuéntanos un poquitico. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Ania, y muchísimas gracias a todas por invitarnos y por compartir la experiencia, que en realidad son experiencias muy, muy bonitas y, por supuesto, de mucho aprendizaje. En el caso mío, yo estuve final del 2019, principio del 2020, en Portugal. Me gané una beca. Fui para la Universidad de Minho, en Braga. Portugal es un país maravilloso. Yo quedé enamorado de Portugal y de Braga, principalmente, donde estuve 4 meses, 4 meses completos. Y allí, bueno, yo tuve la suerte de que, ustedes saben que una de las acciones que hay que hacer para obtener una beca, bueno, en algunas becas, es tener una contraparte. Me fue difícil encontrar la contraparte, pero cuando la encontré, pues fue un profesor maravilloso,
con un corazón enorme. ¿Qué les puedo decir? Y tuve la suerte de que ese profesor aglutinaba muchos investigadores dentro de su grupo, muchos investigadores. De hecho, teníamos una sala donde íbamos 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, y compartíamos todos y hacíamos nuestro trabajo individual, pero allí en el grupo, ¿no? Como grupo. Algunos lo hacían en pareja y demás. Yo en realidad ya tenía, es decir, la beca fue por Erasmus Plus, fue una beca Erasmus Plus, fue para sumar créditos para el doctorado. En realidad ya yo había terminado mis módulos allá en la Universidad de La Habana en el doctorado de psicología, pero aproveché el tiempo para no solamente cursar las asignaturas que tenía el programa, porque tenía que cursar 3 módulos y los 3 módulos tenían varias asignaturas. No solamente para eso, sino también para ir haciendo el análisis de los resultados de la investigación, perfeccionando un poco la investigación y en realidad fue muy productivo porque ese grupo tenía otras actividades en las que por suerte me incluyeron desde el primer momento. Entonces no fue solo la docencia, fue también esos otros proyectos y cursos que pude hacer extra. De hecho, yo me matriculé en otros cursos, me matriculé en otro curso de idioma, porque yo iba con una base, pero no iba bien. En realidad después me di cuenta que iba por encima de alguna... Sí, tenía expectativa yo de que era muy bajito mi nivel y ya después me di cuenta que iba más o menos, que me daba muy bien para desempeñarme allí. Pero así todo, pues me matriculé en ese curso de portugués. Você fala portugués. No mucho, pero ahí me defiendo. Sí. Oye, Carlos, entonces, bueno, en tu caso fue como el mío, que ya tenías prácticamente muy avanzado tu tesis, fue como un colofón ahí, como una etapa de dedicarte a eso. Bueno, no tan exclusivamente porque hiciste lo mismo de seguirte, pero qué bueno, yo creo que esa es la buena forma de aprovechar, porque a lo mejor te centrabas en, bueno, yo vine aquí a terminar y a escribir y tal, y te perdías de todo eso. Yo igual me metía en las clases del máster de género, que no tenía que hacerlo, pero me metía, y así tratar de aprovechar y de sacar el mayor partido posible a la experiencia. Este grupo también era medio interdisciplinario, habían extranjeros, era muy diverso, ¿no? Sí. Este grupo, bueno, ya casi saliendo yo, llegó un chino que vivía en Canadá, llegaban personas de Estados Unidos, llegaban muchas personas de Brasil. Había una diversidad tremenda. Mayormente eran psicólogos del área educativa, pero habían otros profesionales de pedagogía, de la educación, incluso hasta había personas que habían estudiado psicología y su perspectiva era las neurociencias y también estaban allí y así. Es decir, es muy diverso porque actualmente, bueno, el grupo sigue con mucha fuerza y ahí están. Qué bien, Carlos. Mira, has dicho una cosa importante que quiero resaltar desde el punto de vista del proceso, y es que hay diferentes tipos de becas. Estas becas de Erasmus Plus permite y favorece el intercambio de estudiantes en Europa, especialmente. Hay muchos programas que están homologados y que hacen estancias y hacen un semestre en una universidad y después van a otra. O sea, esto se favorece muchísimo, pero bueno, en general, por ejemplo, tú que de Cuba llegaste y de otras partes. Y aquí es un elemento importante que decías, el tema de cuando aplicas a este tipo de becas, encontrar una contraparte. Y eso también es una competencia de saber dónde busco, cómo le escribo a la persona y cómo logro encontrar una persona que me acoja, que me represente, que me oriente. Y qué bueno que en tu caso encontraste una persona con esas características que hasta el día de hoy se mantiene el vínculo y ha sido un enlace profesional para otras cosas. En el caso de estudiar en un país donde se habla un idioma diferente al de uno, porque en el caso de Laura en España y nosotros en México, pues no tuvimos ese reto. Ya comentabas que tú pensabas que estabas por debajo y luego, pero qué bueno, ¿no? ¿Y cómo ha hecho esto, Carlos?
después en tu carrera profesional, ¿cómo el portugués tú sientes que te ha ayudado a determinadas cosas o caminos? Cuéntanos un poquitico de esto, porque también es una competencia importante que hay que tener para irse a estudiar a un país que no es de tu idioma, de tu lengua materna. Sí, en realidad ya, primero estando allí me di cuenta de que, bueno, me gustaba, que entendía y que podía comunicarme bastante bien. Incluso las personas me decían, ¿y tú eres de Brasil? Digo, no, yo soy Ay, parecía cubano. brasileño. Sí, porque el acento, y no es solamente el acento, también las palabras que usan, porque en el contexto brasileño tienen, la misma palabra tiene a veces un significado algo diferente y así. Entonces, por ejemplo, yo fui a en, fue en, no, fue en Porto. Bueno, fui a una feria que se llama la Feria de Ladra, que traducción es Feria de los Ladrones, que antes, bueno, comenzó así, ¿no? Las personas robaban y hacían una feria y vendían Ay, mi estas madre. cosas en esa feria, ¿no? Actualmente no es eso, ¿no? Pero esa Feria de Ladra, pues allí en el intercambio con las personas y eso siempre me preguntaban, bueno, tú eres de Brasil, ¿de qué parte de Brasil tú eres? Porque confundían un poco el acento con los Bueno, brasileños, ¿no? pues tú sabes que a mí aquí en México siempre me han dicho que cubana. ¿Y por qué güera? O sea, que en la representación es como que todos los cubanos tienen que ser así, como Solán, así como su tostadita, y que el pelo, ¿cómo le dicen chino? Le dicen aquí a pelo rizado. Yo decía, pero a ver, en Cuba hay gente rubia, hay gente trigueña, hay gente mulata, hay gente negra, pero es una representación. Me decía, ay, ¿por qué güero? Y yo, ay, ¿por qué no? O sea, es increíble cómo hay determinadas representaciones que se hacen las personas desde sus países, y entonces como que es muy interesante todo ese intercambio cultural. La verdad, qué bien, Carlos. Y hoy por hoy, bueno, en la universidad donde estamos, que tenemos que trabajar con personas de todos los países, el portugués es, de hecho, uno de los idiomas en los que tenemos que revisar cosas y tal. Entonces, definitivamente, No, te iba a comentar eso mismo porque todo esto ha servido un poco para hacer los tribunales, es decir, revisar tesis de doctorado en educación principalmente y en psicología en idioma portugués, hacer los tribunales, eso lleva preparación. Yo en realidad no he dejado de estudiar, pero claro, ha sido con menos sistematicidad y demás, porque en realidad, pues el portugués a veces cuando tú piensas que estás diciendo algo, hay algunas palabras que significan todo lo contrario. exacto. Creo que se llama falsos conatos porque es un significado diferente y entonces tienes que seguir esa formación porque tienes que revisar tesis. Y sin duda es una herramienta profesional que te abre muchas oportunidades. Dominar cualquier idioma, en este caso estamos hablando de portugués, pero definitivamente te hace ser un profesional valioso para diferentes funciones que si otra persona no sabe, pues en tu caso lo puedes desempeñar, y eso también es una competencia que suma a tu capacidad y a tu currículum. Muy bonita esa experiencia, Carlos. Después porque queremos acompañar estos episodios de algunos vídeos con fotos que traigan esa experiencia y que la muestren, así que sabemos todos que estamos invitadas a eso, a rescatar esas memorias, porque es bonito también compartir y recordar esos momentos que marcaron nuestra trayectoria. Así que te invito a que rastrees esas imágenes y que podamos compartir y recordar esos momentos que dejaron una huella en nuestra formación. Bueno, pues, ¿qué tal para el cierre de esta experiencia, de este episodio, hablar sobre el volver a casa? Volver a casa después de haber estudiado en otro país es un momento de mucha reflexión, es un momento de muchas vivencias, donde no solo regresas con un título, sino también que regresa una persona diferente a la que se fue, con nuevas habilidades, con una nueva visión del mundo, con otras perspectivas de muchas cosas. Pero para hablar de esto, está hoy aquí Solange García Contino,
quien ha tenido una trayectoria interesante de venir a México a hacer una especialización, graduarse, regresar a Cuba, estudiar una maestría en psicología educativa, luego regresar a México a estudiar un doctorado en investigación educativa, y estos procesos de ir y venir, especialmente de regresar, esta primera vez que regresaste después de un año de estudio y de vida en México, ¿cómo fue, Solange? Bueno, gracias otra vez por la oportunidad de compartir y bueno, saludo a todos mis colegas, y cada vez que las escucho recuerdo muchas cosas de mi propia historia. Hay cosas que son distintas, pero hay muchas que son comunes y me hace recordar cosas muy bonitas y otras cosas que realmente fueron difíciles. En el caso, bueno, de regresar en 2019, antes de la pandemia, afortunadamente no hubiera imaginado yo haber pasado la pandemia fuera de mi casa. Eso es algo que también valoro muchísimo. Pero efectivamente regresar tiene un impacto que una vez el papá de una amiga me había comentado que era muy importante y muy interesante salir de tu zona de confort, de lo que conoces, para aprender sobre ti mismo, sobre tu entorno, para valorar lo que tienes a la mano y lo que no tienes. Y eso fue, bueno, de las cosas más importantes e impactantes en mi vida, regresando a Cuba después de la especialización acá, por allá por agosto del 2019. Después de un año de vivir sola, de conquistar de alguna manera mi independencia, y bueno, regresar al seno familiar, regresar a las costumbres, luego de que te haces y te construyes de otras maneras a ti misma, en que te conoces, en que pasas mucho tiempo sola reflexionando, en que te adaptas a otros sistemas, a organizar tus finanzas, a manejar tus tiempos, a cumplir con todo y seguir viviendo, ¿no? A veces nos reímos y decimos, bueno, ¿cómo es que gestionamos los tiempos? ¿Cómo es que tratamos de cumplir con todo, manteniendo de alguna manera la estabilidad mental cuando pareciera que hay muchas cosas a tu alrededor que compiten, ¿no? Entonces, realmente es muy, muy, muy interesante eso, valorar tu formación anterior, lo que te dio tu país, tu crianza, la educación que te dio tu familia. O sea, eso, a regresar realmente teniendo esos contrastes de lo que viviste fuera, te permite valorar muchísimas cosas de todo. Entonces, realmente es una de las mejores experiencias para reinventarse y para valorar todo lo que tiene. Nunca sabría, Solange, ni tú ni nadie, porque no tenemos la posibilidad de ver lo que hubiese sido o cómo hubiese sido yo si no, o si sí. Eso, en este caso, ¿qué es Solange hoy, resultado de esto, de todas estas experiencias, de todos estos ir y venir? Porque a lo mejor Solange, de no haber hecho esto, fuera diferente o no sé. ¿Qué es Solange hoy resultado de toda esta experiencia? ¿A qué características de las que posees hoy atribuyes que son resultado de estas experiencias de estudiar en el extranjero? Yo creo que sin duda, te decía el asunto de la independencia porque, por ejemplo, en mi historia de vida y escolar, en la secundaria y el pre, lo hice en escuelas becadas internas. Y yo pensaba que ese era un nivel de independencia, pero vivir solo es otro nivel. O sea, realmente te cambia. Exacto, es que no es lo mismo una residencia a tener que tú alquilarte, comprarte las cosas, organizar tus dineros, o sea, no es lo mismo. Todos los tiempos. Cuando Laura mencionaba que las dinámicas institucionales cambian y la autogestión tiene más valor, o sea, también recordé eso, que aquí nadie me dice, oye, a esta hora tienes que estudiar, aquí, o sea, hay toda una gestión personal y toma de conciencia de tus procesos, que realmente te despierta muchísimo, que te hace caer en cuenta de cuáles son tus herramientas personales. Yo creo que en estos espacios uno se conoce muchísimo, o por lo menos activa el asunto de identificar quién eres, a dónde vas, qué
¿Qué cosas? Entras en crisis, muchas veces entras en crisis, exacto, así es, muchas veces entras en crisis, no sabes si las decisiones que estás tomando efectivamente son buenas o no, necesitas el apoyo de muchas personas porque de repente no, o sea, no. De las experiencias más complicadas es estar enferma y de repente sentirte sola, cuando la experiencia que tenemos en Cuba es que está la familia, o sea, todo eso te hace una persona distinta totalmente. Yo realmente no sabía que podía disfrutar la soledad en algunos puntos, la privacidad, porque en mi experiencia en Cuba también era, o sea, todos dentro de la misma casa, espacios pequeños, o sea, todo eso, y realmente soy otra persona desde muchos puntos de vista. Los modos de socialización para entender la diversidad, el respeto a las personas, todo eso tiene, yo creo, impactos que son inimaginables y que cuando uno mira hacia atrás, realmente en las experiencias, en todo lo que uno ha sido, te permite eso, hacer valoraciones y tener como una historia de vida donde hay altos y bajos, donde hay momentos picos, momentos umbrales, como lo llaman algunos autores, que efectivamente te van construyendo como persona, ¿no? Y aquí hacer esto también, Solán, con 25 años, en un proceso de la juventud donde uno se está consolidando desde el punto de vista identitario, sí. Definitivamente es un momento que marca muchísimo tus modos de ser y tus modos de afrontar, porque está en un momento donde se redefinen muchas cosas, hay crisis, bueno, sabemos de todo esto desde el punto de vista psicológico, pero el cambiarte de escenario, cambiarte de sistemas de influencia totalmente, deja una marca significativa en todos estos procesos. La verdad es que es un momento que yo visualizo desde fuera, en todos los casos, un crecimiento personal y profesional. Y no lo digo, obviamente, en plan de adular, ni mucho menos, pero se nota cómo la persona crece y cómo la persona se transforma para bien cuando vive esta experiencia por los desafíos que tiene que afrontar y por las estrategias que tiene que activar. Y ya definitivamente no eres más la misma persona después que eres capaz de solventar todos estos desafíos sola o solo. Ya te transformas a ti desde el punto de vista personal. Claramente estudiar en el extranjero no solo abre las puertas en lo profesional, ya lo hemos visto en estas historias, sino que transforma tu forma de ver el mundo y de verte a ti misma. Solán hacía énfasis también en esto de cómo te conoces, cómo aprendes y en las propias crisis te redescubres. Para cerrar, vamos a dar algunos elementos de llamado a la acción. Si llegaste hasta aquí es porque de verdad este tema te interesa y quieres estudiar en el extranjero, has escuchado todas estas maravillosas historias, entonces te toca informarte sobre los posgrados y becas disponibles. Hay cientos de opciones en diferentes países. Tienes que preparar tu perfil con tiempo, con un buen expediente académico, con cartas de motivación, de referencia. Debes creer en ti y en tu potencial. Muchas veces el mayor obstáculo es el miedo a no ser seleccionado y uno mismo se autobloquea, se autolimita y no se enfrenta a las oportunidades. Quiero agradecer a todos por por compartir su historia, por traer su experiencia de vida personal y profesional. Quiero también agradecer a todos los que nos están escuchando, los que nos siguen y nos dan una retroalimentación. Gracias por acompañarnos en esta segunda temporada del podcast SIVA, donde vamos a dedicar a todo la segunda temporada a este tema de posgrados y becas, tu pasaporte al mundo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, también por Facebook y por todos los otros espacios en los que estamos, en Spotify, porque este es un podcast que está creado y pensado para responder todo aquello que necesitas si sueñas estudiar en el extranjero. Nos vemos en el próximo episodio, donde vamos a seguir conociendo historias, vamos a profundizar en estas historias y vamos a darles toda la información y herramienta que necesitan para que tu sueño de estudiar en el extranjero esté más cerca de lo que crees. Muchas gracias. De verdad, es muy bonito siempre estar en este espacio con ustedes, muy satisfactorio. Les deseo muchísimos éxitos para las que están en este momento en estudios de posgrado, que tienen muchos desafíos por vencer,
cerrar exitosamente estos procesos y bueno, para quienes ya lo vivimos, éxitos en los proyectos profesionales en los que estamos de manera individual y colectiva. Nos seguimos viendo. Bueno, así nos despedimos. Bueno, para despedirnos, una palabra que le regalemos a alguien que está soñando con aplicar a alguna beca, algún posgrado, estudiar en el extranjero. Una palabra que ustedes quieran regalarle, que les sirva de inspiración y motivación. Perseverancia. Muy bien, vamos. Empeño. Organización. Va por ahí, constancia. Motivación, bueno, constancia, empeño, perseverancia, motivación, bueno, eso definitivamente son ingredientes esenciales para tener éxito en un proceso de aplicación a un programa de posgrado y a una beca. Así que ese sueño es realidad, hay que prepararse y en este podcast te vamos a seguir acompañando. Nos vamos y bueno, nos seguimos viendo en próximos episodios.